Si has recibido maltrato de algún tipo, pero que ha sido constante, y sobre todo si en tu mente luchas con estos pensamientos de, bueno, pero es que esta persona en el fondo es buena, yo sé que no fue su intención, yo sé que a lo mejor es inconsciente, producto de sus traumas, etcétera, etcétera, este video es para ti. Quédate hasta el final porque cuando termine el video vas a tener mucha más claridad de cómo poder desengranarte de estos pensamientos y sobre todo sin culpa para que puedas avanzar de manera más fluida hacia tu propia sanación y sobre todo para tener relaciones más sanas. Así es que quédate en este video. Soy Lucía Shivi, facilitadora de sanación emocional de una modalidad increíble vanguardista que se llama Compassion Key o la llave de la compasión, entre otras muchas cosas que también soy. Y aquí te vengo a hablar de un tema muy importante. Pero antes de decirte todo lo que tengo que decir, que está genial y te va a servir muchísimo, no se te olvide compartir este video, darle me gusta y suscribirte al canal si no lo has hecho. Y bueno, comencemos. Una de las cosas que a mí me costó en lo personal más trabajo poder integrar y entender fue que no importa la razón detrás del maltrato que yo recibía o que había recibido. No importa si fue conscientemente o inconscientemente. No importa si es producto de los traumas de alguna persona, de esa persona, o si ya llega a otros niveles de más patológicos o de psicopatía. No importa. Al final, maltrato es maltrato. Y provenga de A, de B o de C, la reacción que nosotros debemos tener, que es necesaria, es la misma, es poner el límite. Entonces, al final del día, no importa mucho a qué se deben las razones. Simplemente, si hay maltrato, ante el maltrato hay que poner un límite. Ante abuso emocional hay que poner un límite. Ante abuso físico o psicológico hay que poner un límite. Lo que pasa es que es muy difícil para nosotros aceptar que alguien nos está maltratando y que a lo mejor, y a eso voy a explicarlo con más profundidad, es aceptar de que por qué pueden elegir tener estos comportamientos, ¿no? Si nuestra psique se va por el lado de, es que no lo hicieron a propósito, es que a lo mejor viene producto de sus traumas, que puede ser, que es muy probable que venga de ahí, pero no es justificación, no por eso vamos a poder permitir el maltrato. A lo mejor duele menos, pero también es más difícil poner el límite. Entonces, primero es importante separar eso. No importa si la razón viene de A, B, C, o sea, ante el maltrato, que esto es un hecho, tengo que poner un límite, ¿ok? Eso es lo primordial, hacerte caso a ti, porque si le ponemos más atención y energía a las causas de dónde viene ese comportamiento, estamos un poquito ignorando a nuestros niños interiores o a nuestra persona en el presente. Y entonces es peor, es peor. Primero, o sea, el límite, ¿ok? Pero ahora voy a lo que te quiere ayudar de si estás atrapado en ese, bueno, pero es que sí es una buena persona, o a lo mejor es que no puede cambiar porque es producto de sus traumas, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero darte esta analogía que cuando yo la leí, y te recomiendo este libro de Gabor Maté, Regresando al vínculo familiar, si no conoces a Gabor Maté, te lo recomiendo mucho, es ahorita súper famoso. Es un médico de más de 80 años ya, pero habla mucho de trauma y de la conexión de emociones y trauma con enfermedades físicas y adicción y bueno, con todo, porque somos un todo. Entonces, en ese libro él menciona el libro Señor de los Anillos, a este personaje que es Gollum. ¿Ok? Este personaje que tiene el anillo, ¿te acuerdas? Y que ya es calvo, está encorvado, vive en una cueva, bueno, no sé cómo se llama, pero ya sabes dónde vive, está casi desnudo, perdió todo el cabello, o sea, se transformó, ya es, parece como un pequeñito monstruo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Y sobre todo si viste la película Hobbit, Gollum no nació Gollum, él era antes un hobbit, que se supone que son las criaturas más inocentes dentro de esta historia del Señor de los Anillos. Entonces, es muy importante acordarnos de esta historia porque, eh, a ver, vamos a analizar un poquito a Gollum, ¿ok? Antes era un hobbit y no me acuerdo ni, tenía hasta otro nombre, no me acuerdo cómo se llamaba cuando era hobbit, pero era un hobbit como los demás, era una persona buena. Ahora, un día se le presentó esta oportunidad y probablemente, o sea, está la posibilidad de que haya sido por producto de sus traumas o a lo mejor no, a lo mejor sí era producto de su avaricia o de su, no sé. Pero tuvo la oportunidad de tener este anillo y de tenerlo en secreto, ¿verdad? Y
le ganó esas ganas de querer tener poder sobre los demás, dominar a los demás por medio del poder que le ejercía tener este anillo, poseer este anillo de manera secreta y pues que le daba poderes, ¿no? Tener este anillo. Entonces, ¿qué pasó? En ese momento que Gollum decide tener esto, aferrarse a eso para poder tener ventaja y dominancia ante los demás, hacia los demás, en ese momento se le cayó el pelo y se convirtió en ese monstruo que es Gollum. No, pero eso fue el comienzo, fue una decisión. ¿Qué pasa? Que para que se haya convertido en lo que después es Gollum y vivido ahí en la cueva y todo, esa decisión tuvo que haberse mantenido en el tiempo, repetidas veces, reforzada y reforzada, hasta que fue moldeando su carácter y cambió, se transformó de su parte de adentro y también hacia afuera, o sea, en su interior y en su exterior, en su cuerpo físico. Se mantuvo durante décadas. Y cuando después Frodo pasa mucho tiempo con Gollum, él como que empieza a acordarse, ¿no? Algo resuena en él de que pues él en esencia también hay una parte a lo mejor ya muy, muy escondida, que también pues no ha dejado de ser ese hobbit que es en esencia. Y tiene unos momentos en que quiere volver a confiar en Frodo y en esa conversación que tiene con este personaje que ya está en su cabeza y ya le habla todo el tiempo, ¿no? Cómo se tiene que comportar. Ya como que él dejó de ser hobbit, se apoderó de esta otra entidad creada por él mismo. El punto es que aunque Gollum, una parte de él le llamaba a ser esa persona otra vez buena, tenía un intento genuino, aunque sea un destello de querer cambiar, ¿qué pasa? Que no lo logró, era muy difícil, sobre todo sin ayuda. ¿Ok? A Frodo casi le cuesta la vida haber confiado en que Gollum iba a poder cambiar, porque al final, o sea, era de vida o muerte, o se moría Frodo o se moría Gollum, y para cuando se estaban ahí peleando por el anillo y se cae Gollum a la lava, ¿no? Entonces, no podemos arriesgarnos, o sea, si alguien te está maltratando y tú estás como que, o sea, pones el límite, pero a lo mejor lo pones con culpa o quieres dar más oportunidades, por pensar en que en el fondo es una buena persona o que tiene ese potencial o que no fue así, que en el fondo tiene un niño o niña herida, etcétera, etcétera. Sí, es válido. O sea, sí, Gollum algún día fue hobbit, sí. Pero lo que es importante es en qué persona se ha convertido y a quién tienes enfrente de ti ahora. Porque aunque sí haya sido una persona diferente en el pasado, es muy difícil que lleguen a cambiar. Y no es tu papel cambiar a los demás o salvar a los demás o a esa persona. Y no vas a poder y no te corresponde. Lo único que te corresponde es cuidarte a ti, hacerte cargo de ti y poner los límites. Hay más probabilidades de que las otras personas se vean forzadas a ver su propio dolor para poder entonces, porque ya no les va a quedar de otra, a decidir o aquí me hundo o sano con todas estas heridas que tengo dentro. Hay más probabilidad de que se encuentren entre la espada y la pared y decidan hacer algo para sanar si todos alrededor les pusieran límites, porque es una disfunción maltratar a los demás por no tener heridas sanadas. Todos estamos heridos y no todos elegimos maltratar a los demás en consecuencia de las heridas. A algunas personas que sí y les funciona, pero ¿por qué les funciona? Porque todos lo permitimos, porque todos somos cómplices. Y somos cómplices y lo permitimos por nuestro propio trauma también. Pero entre más conciencia tengamos y entre menos seamos cómplices y entre más límites firmes pongamos todos, estos personajes, estas personas tendrán más posibilidades, pero también queda en sus manos, pero tendrán más posibilidades de enfrentarse a la verdad que han estado queriendo evitar, al dolor que quieren evitar, que es sus propias verdades y sus propias heridas que tienen que sanar. Y que ellos creen a lo mejor que así son, que son unos monstruos, entonces lo quieren evitar ver a toda costa. Pero no, todos nacimos
bebés puros, pero no es tu papel componer el espejo de los demás. Cada quien tiene que componer su propio espejo. Todos tienen la ayuda de Dios. Todos, si quieren, tienen la ayuda divina también. Entonces, que no se nos olvide eso. Espero que te haya ayudado esta analogía. Recordarte recuérdate a Frodo y Gollum. O sea, sí, Gollum fue un hobbit, pero la realidad es que ya no lo es. ¿Y puedes sentir compasión? Claro que sí. Alguien una vez me dijo, es que dejar de sentir compasión es como dejar tu humanidad y no tienes por qué dejar tu humanidad. Pero no por sentir compasión por alguien vas a dejar de poner límites. Puedes ejercer las dos cosas al mismo tiempo y perfectamente. Puedes poner tus límites y sentir compasión por esa persona, que es muy difícil que cambie, o por la esencia de esa persona que a lo mejor sigue ahí, aunque sea como potencial, pero que no sabemos si algún día de verdad se desarrolle ese potencial. Y no podemos dejar nuestra vida y estancarnos solo por ese potencial y perder nuestra vida, como Frodo casi pierde la vida, ¿ok? Entonces espero que te haya servido esto. Y claro, se dice fácil, pero no es tan fácil como se escucha. Se requiere de mucha disciplina, se requiere de mucho enfoque, se requiere de cambios de hábitos, se requiere de terapia y se requiere también de otras modalidades que no solamente van a la terapia a la mente, porque acuérdate que el trauma son emociones y está en el corazón, no es lo que te pasa, sino es lo que pasó adentro de ti con eso que te pasó. ¿Ok? Y eso que está adentro de ti, en tu corazón, en tu inconsciente, que todavía no ha sanado. La modalidad con la que yo trabajo es increíblemente poderosa para sanar cualquier tipo de herida emocional, trauma o incluso cambiar creencias limitantes. Cobro por los resultados. En cada sesión de sanación con esta modalidad hay una transformación muy profunda y maravillosa. No es una modalidad de la que los pacientes o los clientes sean dependientes. No se necesita una sesión por cada semana, no. Pueden ser solo 3, puede ser solo una, pueden ser 9, pueden ser 6, pueden ser 5 y espaciadas. Y con eso te garantizo que tu vida se va a mejorar de una manera que ni siquiera te puedes imaginar. Así es que te dejo aquí el enlace, no se te olvide compartir, darle me gusta, suscribirte al canal. Te deseo una semana fenomenal, un día excelente y nos vemos en el próximo video.